al deslocalizarse los electrones pi, ¿sí? Eso reduce la densidad electrónica en los carbonilos. Esto lo que hace es disminuir la frecuencia de la tensión, es decir, de los 1710 que presentaron en el esquema anterior, ¿verdad? Ahora, este doble enlace hace que se vayan a 1685 y de 1750, ¿verdad? Que era un éster, ¿sí? Aquí está, ¿sí? 1750, que era un éster saturado, a 1600, ¿verdad? 1680, 1690, pues sí hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas carbonilos alfa beta insaturados o conjugados, como se les llama aquí, ¿sí? Estarían entre 1710 y 1680, ¿sí? Por lo general van a aparecer a números de onda menores a 1700 centímetros a la menos 1, ¿sí? Como en el caso de la 2-ciclohexanona, ¿sí? 2-ciclohexanona, 1685, el 2-butenal, 1690 y el ácido benzoico, 1687, ¿sí? Todos ellos, ¿verdad? Con esa tensión, puede ser que esta carbono-carbono doble, ¿verdad? El doble enlace no sea tan clara en el espectro de IR, porque también debemos de considerar, ¿sí?, que es más débil que el carbonilo y también se verá afectada por ese movimiento de electrones, ¿no? ¿Sí? Pues decir, aquí la tenemos, acá no tenemos doble enlace como tal, ¿verdad? ¿Sí? Ya se nos movió, bueno, migró, ¿verdad? Migró, ¿sí? Y va a regresar a final de cuenta, ¿no? ¿Sí? Entra el par electrónico, regresa el par electrónico, ¿sí? Y eso nos deja nuestras formas resonantes, ¿verdad? Ok. Este movimiento de este doble enlace también va a ser o va a afectar la presencia, ¿verdad?, del carbono-carbono, ¿sí? Ok. Y si fuera, ¿verdad?, que este de aquí, uno de ellos fuera un hidrógeno, pues ese sí lo vamos a poder observar, ¿sí? Recuerden, por encima de los 3000 centímetros a la menos 1, porque se va a seguir estando aquí, ¿sí? Va a ser más claro si va a ser este de aquí, ¿sí? Porque a pesar de que se muevan los electrones, ¿sí?, este siempre va a ser de doble enlace. ¿Sí? Ok, bien. Ahí tenemos diferentes números de onda, ¿verdad? Diferentes rangos de lo que sería nuestro carbonilo, ¿verdad? Están hablando aquí. Todo lo que vean alrededor de 1700, ¿sí?, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿qué es lo que lo debemos de considerar? Debemos de considerarlo carbonilo, ¿sí? Ya analizando el número de onda donde se encuentre, pues vamos a poder definir de qué se trata. ¿Sí? Un éster hasta 1750, ¿sí? ¿Sí? Aldehídos, ¿verdad? Igual 1700, vamos a poner 1700, ¿sí?
la diferencia va a ser ésteres alfa beta insaturados, 1600, aunque aquí dice 1715, 1680. Vamos a ponerle acá 1680, ¿verdad? Centímetros a la menos 1. 1680. Ok. Cetonas, pues igual 1700. Y aldehídos y cetonas alfa beta insaturados, pues igual también. ¿Sí? 1680. A la menos 1. ¿Sí? Ok. ¿Quién nos distingue? Lo que esté unido al carbonilo. Obviamente pues va a ir acompañado de su señal. ¿Sí? Igual de acá. ¿Sí? Aparte de que va a tener los sobretonos. Las 4 banditas. Ahí parecen unas ondas, pero no. Ok. Y así nos vamos. Ok. Aquí tenemos una amina. ¿Qué ven ahora con la amina? Por la aparición de la banda de 3442. 3442, ¿verdad? 3442, 3360, ¿sí? Y una banda, ¿verdad? Que dice como una inflexión, ¿sí? Perdón, ya me anda dando calatos. Estas bandas van a ser de aminas primarias, ¿sí? Déjenme cerrar la puerta. Ok. Aminas primarias, ¿verdad? Estiramiento, nitrógeno, hidrógeno. Pero vean cómo son estas bandas. ¿Qué otra banda sale en esa zona? Pues las del alcohol. Las del alcohol, exactamente. ¿Sí? Ahí salen las del alcohol. Nos podemos equivocar en distinguir. No, ¿verdad? ¿Por qué No, no? están más agudas y aquí están como más anchas, más toscas, gordas. Ándale, exactamente. ¿Sí? O sea, no nos podemos equivocar, ¿verdad? ¿Sí? Ahí me quedó más aguda, como que el subconsciente me traicionó. Pero, déjenme borrarla. También aquí. Pero, ¿sí? No nos podemos equivocar. Porque prácticamente esta banda de OH sobrepondría a toda la del amino, ¿sí? A la del amino y en este caso amina primaria, ¿no? También vamos a buscar el CN, ¿sí? El CN, ¿sí? Que sería alrededor de los 1280, igual como sería en el CO, ¿verdad? Pero el CO, ese, pues tendríamos que tener un éster, ¿verdad? Siempre y cuando pues, para no tener aquí, ¿verdad? Banda de OH, ni acá sobrepuesta a la cadena hidrocarbonada, que
que en este caso pues, son puros metinos, ¿verdad? Esta de aquí, ¿sí? Entonces, para tener el CO debemos de tener el OH o un éster. Y si fuera un éster debemos de tener nuestro carbonilo 1700, no es el caso, ¿verdad? O si fuera insaturado, 1700 en general lo dije, ¿verdad? Va a tener bending, ¿sí? Para aminas primarias en 1619. Si no es primaria, no tenemos esto, ¿sí? Y por lo general va casi a desaparecer esta señal, ¿sí? Vamos a tener un aleteo. Ese aleteo lo dan los hidrógenos de las aminas primarias y secundarias, ¿sí? Obviamente una amina terciaria pues tampoco va a presentar si fuera terciaria, ¿sí? Aquí en este caso tenemos este aleteo, tenemos el bending de las primarias porque pues es primaria, y aparte como este es un anillo aromático, aquí tenemos los sobretonos, ¿verdad? De esa anilina. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos esta amina secundaria. Vean cómo prácticamente desaparecieron todas las demás señales, ¿sí? Las de 1600 ya no están, ¿verdad? Era para aminas primarias. La de 764 está. No. No se ve clara, ¿verdad? A lo mejor está aquí en la bola, ¿no? ¿Sí? No se ve, ¿sí? ¿Cuál sí podríamos ver? El CN, ¿sí? A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde estará ese CN? ¿Cuál les gusta para CN? Ahí por 1450. 1450. Este de aquí está muy lejos. ¿Sí? Mira. 1281 en este caso. ¿Sí? Aquí está 1200. ¿Sí? Podríamos considerar. Ah, caray, sí, es una línea media. Podríamos considerar esta de aquí como posible CN. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vean cómo esta, ¿sí? Es una banda también un poco ancha, pero aguda en el centro, ¿sí? Esta es característica de las aminas secundarias, ¿sí? Una amina secundaria tendrá un pico agudo, ¿sí? Mientras que una primaria tendrá dos picos agudos. Obviamente las terciarias pues, no van a mostrar porque pues, no tienen, ¿no? No tienen enlace nitrógeno-hidrógeno. Y aquí están los dos picos, miren, de la primaria, ¿sí? Aquí está
¿sí? El que es uno solo de la secundaria. ¿Sí? Y van cambiando, ¿verdad? Conforme tenemos diferentes tipos de grupos funcionales. Obviamente, como esto ya es un poco más grande, también esto, ¿verdad? Se hizo más notorio. Grupo nitro, dice aquí. ¿Qué vemos en el grupo nitro? Bueno, como es nada más un solo metilo, pues vemos una cosa muy pequeña, ¿no? Que sí, ahí está, ¿no? ¿Sí? Y realmente no vemos otra cosa más que estiramientos, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? O nitrógeno, oxígeno, como gusten verlo, ¿sí? Esos grupos van a aparecer alrededor de 1573 y 1400, ¿sí? Y esos van a ser bandas agudas, también bastante intensas. No nos podemos equivocar con el carbonilo porque ya salió este CN, perdón, ¿cuál CN? Voy a borrar. El nitrógeno oxígeno ya apareció por debajo de los 1600, ¿sí? ¿Cuál carbonilo era el que salía por debajo de los 1700? Los alfa beta insaturados. Exactamente, y llegaban hasta alrededor de los 1680. Estamos hablando que aquí ya es todavía menor, ¿verdad? Menor esa aparición, ¿verdad? ¿Sí? Alrededor de 1570. ¿Qué otra señal nos faltaría? Aparte de esa nitrógeno-oxígeno. La de carbono nitrógeno. Carbono nitrógeno, el CN, ¿verdad? Ese es el que nos faltaría, ¿sí? ¿Y por dónde estará? Alrededor de 1200 y algo, ¿no? 1200, 1300. Ok, 1200. Acá ya está 1385, que es Sería, ¿no? sería el pico de la derecha, ¿no? La banda es. Este podría ser, ¿sí? Nuestro CN, ¿sí? De hecho, como no hay, o sea, es una molécula tan pequeña, ¿verdad? Que podemos decir, o casi estar seguros de que debe ser ese, ¿no? No hay otras, ¿sí? Ok, entonces sería, para este caso, serían dos, ¿verdad? Dos bandas del NO, ¿sí? Del nitro, más una banda del CN, ¿sí? Y con eso completaríamos, ¿sí? Nuestro grupo nitro. Ahora, ¿verdad? Comparado con un nitrilo, ¿sí? Que es carbono triple enlace nitrógeno, esas tensiones, ¿verdad? Van a ser solamente la que aparezca alrededor de los 1250, perdón, 2250.
El rango va a ser de 2200 a 2300 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Ok, esos nitrilos, ¿verdad? Van a ser tensiones más altas, ¿sí? Que lo que sería un alquino, ¿sí? Que sería un carbono-carbono, ¿no? ¿Sí? Estos nitrilos, ¿verdad? Son más polares que los triples enlaces, ¿sí? Y al ser más polares, pues también eso les da la característica de presentar absorciones más intensas, ¿sí? Se ve más intensa que la del triple enlace. Acuérdense cómo era un triple enlace. Un triple enlace no estaba tan intenso, ¿sí? Esa es prácticamente la diferencia, ¿sí? Con el alquino, ¿sí? O entre el alquino y el nitrilo. La intensidad de la señal, ¿sí? A ver, chequen sus tablas donde sale carbono-carbono triple enlace. Ok, un poco más amplio, ¿verdad? Sí, pero esa señal va a ser menos intensa, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner una aquí en 2100, no, perdón, es donde cambia prácticamente, ¿verdad? Donde estamos. Aquí la voy a poner, ¿sí? Esa sería una señal de un triple enlace, menos intensidad, ¿sí? Que el nitrilo, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De las diferentes tensiones, ¿sí? Las más desplazadas, que serán las de alrededor de 3500, ¿verdad? Son las de nitrógeno, hidrógeno, las de OH y la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Es más, hasta nos faltaría, ¿no? Podría ser hasta los 2500, ¿sí? Para los OHs de carbonilo, perdón, de carboxilo, ¿sí? Vean cómo están los triples enlaces, los dobles, ¿sí? Y las huellas dactilares, ¿sí? Alrededor de lo que sea 1700 van a ser dobles enlaces. Si están más hacia la izquierda o hacia la derecha, pues ya va a depender de la identidad o del tipo de grupo funcional del que estemos hablando. ¿Sí? La intensidad en cuanto a los triples va a ser la que determine si es un nitrilo o si es un alquino. ¿Sí? Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver
hasta aquí prácticamente serían las diapositivas de el IR, ¿sí? Del IR. Bien. Entonces, vamos a el programa. ¿Qué tal les ha parecido el programa del tutor? Pues está entretenido. Está entretenido y mucha información, ¿verdad? Como dijo su compañero. Ok. Pues está interesante, ¿no? A ver. Y nos vamos aquí. Ok, vamos a comenzar en la introducción. Al fin que ya nos podemos ir más rápido, ¿sí? Ok. A ver, ¿qué me ayudan, por favor, a ver qué dice ahí? A decir lo que dice ahí. ¿Qué es el espectro o la espectroscopía? ¿Qué es la espectroscopía infrarroja? Pues dice algo así como que empieza con Isaac Newton y que su experimento fue básicamente como que la luz entrara en una ventana a un cuarto oscuro. Ok. Dice exactamente, dice que la historia del infrarrojo comienza con Isaac Newton, ¿verdad? Lo cual él utilizó, ¿verdad? Un rayo de luz solar que pasaba a través de una ventana, ¿sí? Y eso en una habitación pues, que no tenía muy buena iluminación. Y dentro de ese rayo, ¿verdad? De luz solar, él colocó o le atravesó un prisma, ¿verdad? Colocó un prisma por donde pasaba el rayo, ¿sí? Y ese rayo de luz solar, ¿sí? Se descompuso en diferentes colores, ¿sí? Entonces él observó que esa luz blanca o incolora, ¿verdad? Porque pues no se ve, no tiene color, ¿sí? Esa luz blanca estaba compuesta por diferentes colores, ¿sí? Donde el violeta claro, ¿verdad? O violeta, porque dice violeta claro en inglés, pero pues más bien sería violeta para nosotros y el que sigue sería morado, ¿no? ¿Sí? Es violeta, morado, azul, azul rey, bueno, un tipo de verde, o el verde bandera, un verde claro, amarillo, naranja o rojo, no sé qué color lo ven ustedes, y parece guinda, ¿verdad? ¿Sí? O marrón. Bueno, no, marrón es como más tirándole a café. ¿Sí? Bueno, rojos vamos a decirles. A ver, las chicas que son las que tienen la gama de colores más desarrollada, por favor, ya después nos ayudarán. Ok, entonces, de arriba hacia abajo él vio el violeta, ¿verdad? Y mientras que el rojo era el que estaba en la parte final, ¿sí? Entonces, aunque esto fue conocido desde Newton, ¿verdad? Que fue el primero que describió el prisma, ¿verdad? O cómo se descomponía la luz blanca, ¿sí? La historia continuó, ¿verdad? Con Federico William Herschel, ¿sí? Porque él imaginaba que podrían existir, o sea, si la luz, ¿verdad? Que vemos se descomponía en otros colores, ¿sí? ¿Qué no te dice que haya otro tipo de luz que tú no ves? ¿Sí? O sea, si tú estás viendo esta luz blanca,
¿verdad? Aquí está la luz blanca en este momento, hoy que está soleado, ¿sí? O sea, tú sales y te paras a media calle y te pega el sol, ¿no? ¿Sí? Pero esa luz solar la vas a sentir porque te está calentando, ¿no? Si te mueves a la sombra, tú sigues percibiendo la luz, pero obviamente ya no vas a sentir el calor que te estaba produciendo el estar recibiéndola de forma directa, ¿sí? Entonces, Friedrich Herschel pensó, si hay luz, ¿verdad? Si posiblemente haya una luz que no vemos, pero que ahí está. Inclusive una vez que se descompone a través del prisma, puede haber ahí una luz que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que no exista, ¿sí? Entonces, esa existencia o esa luz, ¿verdad? Fuera de la región visible, ¿sí? Quedó de manifiesto y obviamente los nombraron, ¿no? Si estaba por arriba del violeta es ultravioleta. Si estaba por debajo del rojo es infrarrojo. ¿Sí? Como el inframundo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, región infrarroja, porque está debajo de el rojo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién no ha visto el video? El programa, ¿quién no lo ha utilizado? Levante la mano, ¿quién no lo ha utilizado, por favor? José, Brenda, Itzel. Ok, voy a mostrar. Son muchos los que no lo han utilizado. A ver, ¿quién sí ya lo utilizó? Bajen la mano. ¿Quién ya lo ha estado utilizando? Dijo Dulce que interesante, entonces, ¿por qué no levanta la? Ya está en la mano de Dulce. Max, Rodrigo y Dulce son los únicos que lo han utilizado. Ok. Y Julia, Anaí. Rodrigo, Dulce y Max. Julia, ok. Paloma, ¿qué dice ahí? Pues no estoy segura. No alcanzo a leer muy bien, profe. ¿No? ¿Cómo? No. Se ve todo Ok. borroso. No sé si es mi internet o si está mal la Está medio presentación. viejita pues la transcripción, pero creo que sí se alcanza a ver. A ver. A ver, José Ángel, Sí. ¿qué dice ahí? Dice que esta región, ¿dónde dice esta región? Sí. Ajá. Esta región es invisible para el ojo humano. Dice que Herschel necesitó como algo más para detectarlo. Ok. ¿Qué más? Dice dice como que necesitó ayuda de un termómetro. Un termómetro, o sea, el bulbo del termómetro fue El la bulbo del respuesta, dice termómetro. ahí. Ajá. Dice que fue la respuesta. Ajá. Fue la respuesta para el lugar del infrarrojo, ¿no? Ok, dice que cuando colocaba, ¿verdad? El termómetro, ¿verdad? El bulbo lo colocaba por debajo del color rojo, ¿verdad? El termómetro comenzaba a marcar, La ¿verdad? temperatura Que dice. subía la temperatura, ¿sí? Se fijan, hasta acá está, miren, ¿sí? Entonces, movía, ¿verdad? El termómetro de esa zona
y la temperatura comenzaba a disminuir y regresaba a lo que es la temperatura ambiente. ¿Sí? Insertaba el termómetro y él veía nuevamente que el registro de la temperatura aumentaba. ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Said, ¿qué quería decir eso? ¿Cómo, profe? Es que se me trabó la clase y no entendí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué le quería decir a Herschel? Que cuando removía el termómetro de la zona por debajo del rojo, ¿sí? Que ya la llamaban infrarrojo, la temperatura que marcaba el termómetro era la temperatura ambiente, y si colocaba el termómetro nuevamente en esa zona, subía la temperatura. ¿Qué nos quiere decir? ¿O qué le quiso decir también? ¿O él qué intuyó? ¿Qué nos quiere decir eso en este momento? No sé, pero puede ser algo así como... ¿cómo me explico? Así como los colores y la temperatura es como... El azul es como frío, entonces puede ser que los colores oscuros o rojos reflejen más temperatura a la hora de que choquen con el sol, o no sé cómo explicarme. Ok, ¿alguien más? Pues que había una energía, ¿no? Que afectaba ahí debajo del pues, color rojo. Exactamente, hay algo, ¿no? Como, había algo, nada más, o Hay sea, algo como que un ahí, indicio de algo. Ajá. ¿sí? O sea, hay algo ahí, ¿sí? Porque a lo mejor en mi mano no voy a sentir que me queme, ¿verdad? Pero obviamente, ¿sí? Con el paso del tiempo voy a tener una consecuencia, ¿no? Pero aquí con el bulbo que medía el bulbo, bueno, el termómetro, ¿verdad? Era muy notorio porque ustedes tienen un termómetro, ¿verdad? O a quién no le han puesto un termómetro bajo el brazo, ¿verdad? O inclusive hasta a veces hasta en la boca se lo ponían a las personas, ¿no? ¿Sí? Y era para medir la temperatura, ¿sí? Hasta con la mano se puede medir, ¿no? Aunque ahora ya no es muy exacto, ¿verdad? Ya ahora hay muchos aditamentos que te miden la temperatura, que acercas la frente, o pones la mano, o la muñeca, o cosas así, ¿no? ¿Sí? Entonces, si él colocaba o movía el termómetro, le quería decir que ahí hay algo que no es visible al ojo humano, ¿verdad? Pero que tiene una interacción, ¿verdad? En este caso con el bulbo, y no quiere decir que no interaccione con lo demás, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Dijo él, bueno, March alrededor de 1800, ¿verdad? En marzo de 1800, Herschel puso una celda, ¿verdad? Ahora la conocemos como celda. En aquella ocasión, pues puso un recipiente con agua, ¿verdad? Entre el termómetro y lo que había, ¿sí? O la energía que había por debajo del rojo, es decir, el infrarrojo. ¿Qué es lo que notó él? Que cuando colocó, ¿verdad?, la muestra, la temperatura disminuyó, ¿sí? Pero vean cómo no disminuye hasta lo que sería la temperatura ambiente, ¿sí?
sino que sigue pasando poca, ¿verdad? Una poca de esa energía que está creando una diferencial de temperatura, ¿sí? Una diferencial de temperatura de cuando no hay nada que se interponga entre el termómetro y la energía, y otra cuando se está interponiendo esa celda, ¿verdad? Esa celda que tiene agua, ¿verdad? ¿Sí? Entre la celda, ahora tenemos la celda entre el bulbo del termómetro y esa energía, ¿sí? Ok, entonces hay algo, ¿verdad? O simplemente el agua absorbe parte de esa energía, ¿sí? El agua absorbe parte de esa energía. ¿Por qué? Pues porque no la absorbe toda, porque no baja totalmente a lo que era la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, parte se absorbe, parte no, ¿verdad? Ok, bien. Eso pues es porque es una sola, bueno, es agua, ¿no? Es agua, ¿no? Ok. Por ejemplo, ahí no afecta, por ejemplo, la estructura del compuesto que está ahí en la celda, lo de los átomos que rebotan la energía. Sí, bueno, de lo que está formada la celda, ¿sí? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, aparte de la celda, también, o sea, como el contenido, el líquido, la sustancia No, que tenga. sí, sí. O sea, si no tuviera contenido, ¿verdad? O sea, no tuviera agua, ¿sí? Esta celda de cuarzo o sí, o de algún otro tipo de material, ¿sí? No puede ser de fluoruro de bario, como les decía, que era la que nosotros utilizamos. ¿Por qué no puede ser de fluoruro de bario? Y nosotros colocarle agua. Química general o química inorgánica. ¿Por qué no le debemos agregar a esa celda de fluoruro de bario agua? ¿Por qué está siempre dentro de un desecador? Porque reacciona el fluoruro con el oxígeno. Más sencillo. Es una reacción exotérmica, ¿no? Todavía más sencillo. Más sencillo y muy visual. Se descompone y cuando se hidrata, ¿Qué le pasa a una sal cuando le agregan agua? se disuelve. Se disuelve. Esa es la palabra, ¿verdad? Si tú le agregas agua a esa celda, ¿qué vas a hacer con ella? Pues la voy a deshacer. Te la vas a descabechar, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Y luego el responsable del laboratorio te va a descabechar a ti. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Oye, sácate pues tus 20 y tantos mil pesos. Y ¿Sí? que se los Bueno, apoyen ahorita al como uno. ya subió han de ser como unos 30, ¿no? La celda. ¿Sí? Ok. Entonces había que buscar un material que cuando no tuviera agua, ¿sí? La temperatura no variara, ¿sí? Por eso es el cuarzo, ¿sí? Por eso hay otros tipos de materiales que obviamente no absorben, ¿sí? O no absorberán en el IR como tal, ¿verdad? Obviamente, pero siempre vamos a tener que tomar en cuenta la celda de referencia, ¿sí? Leer siempre la celda de referencia. Ok, entonces, ¿verdad? Herschel, ¿verdad? Observó que
una diferencia entre obstruir y no obstruir, ¿verdad? La fuente de energía, ¿sí? Que eso había una diferencia de temperatura, un delta T, ¿verdad? Ok. Entonces, si cambiaba, ¿sí? Si cambiaba parte o movía, ¿verdad? Ya sea la celda con todo y termómetro por abajo o por arriba de esa zona, ¿verdad? Del rojo, ¿sí? Sin llegar hacia el color rojo, ¿sí? Él observó que las diferenciales de temperatura eran todavía diferentes, ¿sí? Eran unas más notorias que otras. Igual si colocaba o movía la celda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Pues que probablemente había más allá abajo del infrarrojo, ¿no? O sea, hay algo. más de una, ¿no? Ujú. ¿Sí? Porque si no varía ese delta T, quiere decir que es lo mismo siempre, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, entre los colores entre el rojo y el violeta, no hay diferencia de temperaturas, profesor. Pues no como tal, no, porque ahí lo que va a hacer es absorber, ahí Pues, absorben la luz, la luz. ¿sí? Por eso es la UV visible, es de absorbancia prácticamente, ¿sí? O cuánto es la transmitancia o la absorbancia de la muestra, ¿sí? Entonces ahí más bien es otra propiedad que estaríamos midiendo, ¿sí? Ok. Entonces me quiere decir que no, que hay más de una energía, ¿sí? Hay más de una energía o más de una zona en la zona infrarroja que producen diferentes diferenciales de temperatura, ¿sí? Ok. Entonces, la espectroscopía de infrarrojo es una medición de la absorción de luz infrarroja por parte de la muestra. ¿Sí? Pero dice, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? A ver, ustedes díganme antes de presionar la doble flecha. Pues son ondas, ¿no? Exactamente, son ondas. ¿Sí? Puede comportarse de dos formas, ¿no? ¿Sí? Como onda o como partícula. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es la luz? Dice que Newton, ¿verdad? Y mucho tiempo después, Herschel, ¿sí? Mostraron que la luz blanca estaba compuesta por diferentes colores, ¿verdad? Diferentes colores que eran visibles y otros colores invisibles le llamaban, ¿sí? Colores invisibles, ¿sí? Tal como el infrarrojo, ¿sí? Ok, pero más bien ahora nosotros sabemos que son energía, ¿verdad? No colores invisibles, ¿sí? Si ahora tú dices color invisible, pues te van a tachar de que andas medio mal, ¿no? ¿Sí? Pero en aquel entonces, o sea, estamos hablando, ¿verdad? Miren, este es elementos, ¿verdad? De la filosofía de Newton de 1738, ¿sí?
Y es una ilustración adaptada de un libro de Voltaire. O sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue al científico que se descabecharon en Francia por no ser parte de la revolución? ¿Sí saben? Galileo. No, ¿cómo que Galileo? Galileo No. Galilei, pues. No, ese fue antes. Ahorita que me acordé de Voltaire. Pero hay otro. Hay otro que, cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes me mandan si ustedes hacen un examen escrito, ¿verdad? Supongamos que ya regresaron a la escuela y yo les hago un examen escrito, ¿qué es lo que procede después? La revisión. La revisión, o sea, los tengo que revisar, ¿verdad? Y una vez que lo reviso, ¿qué les tengo que mostrar? La calificación, ¿no? Exactamente, sus resultados, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes, ¿verdad? Como ahora, si ustedes quieren publicar un texto científico, pues alguien lo tiene que revisar, ¿verdad? ¿Sí? Hay revisores para todos los casos, revistas, ¿verdad? Libros, publicaciones, todo lo que quieran ustedes publicar, alguien lo tiene que revisar, ¿sí? Ok. Cuando no revisan nada, ¿sí? Ponen eso de, esto no expresa nada de lo de la revista o del medio, es responsabilidad totalmente del autor, ¿no? ¿Sí? ¿Se han visto eso? Sobre todo en la política y este tipo de cosas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si a ustedes se les ocurre enviar un trabajo que hicieron, una investigación para publicarlo en una revista X, ¿sí? Primero llega al editor y ya el editor le da una vista y decide si lo pasa a revisión o ahí mismo se lo rechaza, ¿sí? Luego, si suponen que ya pasaron, se lo van a enviar a 2 personas que lo revisen. En teoría, ustedes no se conocen con las personas que lo van a revisar, ni ellos se conocen entre sí. ¿Sí? O sea, es doble ciego, una revisión doble ciego, ¿no? Supongamos que de esas 2, uno aprueba su trabajo, ¿verdad? Y otro les dice que no. ¿Sí? Entonces ahí el editor tiene que solicitar a un tercer revisor. ¿Sí? Y ese tercer revisor, ¿qué tal? Y dice que tampoco lo acepta o que tienen que hacer otras cosas, ¿no? ¿Sí? Convencerlos, a final de cuentas, que realmente lo que hicieron ustedes sí está bien, ¿no? Y está correcto y todo eso, ¿no? Ok. Pues cuando la ciencia comenzaba, ¿verdad? También existía lo mismo, ¿sí? Solo que en aquel entonces muchos de los experimentos ustedes los iban y los tenían que presentar ante la academia, ¿sí? Y esa presentación ante la academia era, pues, después de que alguien se los tenía que revisar, ¿no? Como que autorizar que estaban bien. Entonces ya podrían ustedes pertenecer, no publicar, sino pertenecer a la academia. ¿Sí? Entonces no sé si les suena Lavoisier. Sí. ¿Sí? ¿Por qué les suena Lavoisier?
Creo que tiene algunas leyes, ¿no? No sé. Ok. Híjole, los voy a reprobar a todos. ¿Qué están estudiando? Es el padre de la química moderna, ¿no? Ok. Tiene leyes, como dijeron, y aparte de esas leyes, ¿verdad? Es el padre, como dicen, de la química moderna, ¿no? ¿Sí? Ok. Si es el padre de la química moderna, ¿verdad? Pues tuvo que haber revisado varias cosas, ¿no? ¿Sí saben por qué murió? Pues te dijo que lo mataron, ¿no? ¿Eh? Pues te dijo que lo lincharon, creo. Bueno, pues sí, lo decapitaron, ¿no? Como a todos o los que no estaban en lo de la revolución, ¿no? La revolución francesa. Pero a él aprovecharon el relajo para decapitarlo. Obviamente, cuando están ustedes investigando, ustedes lo que deben de buscar pues, es la verdad, ¿no? ¿Sí? Ser congruentes con la verdad y porque es lo que se persigue dentro de una investigación, ¿no? ¿Sí? No porque nosotros queremos obtener algo, se tiene que obtener a la fuerza mintiendo, ¿no? ¿Sí? Falsificando cosas, pues no. ¿Sí? Entonces a él le tocó revisar los trabajos de una persona y pues dijo que no era suficiente como para incluirlo en la academia. Entonces esta persona se hizo revolucionario, eso casi ni se da, ¿verdad? Se hizo revolucionario y aprovechó esa revolución para decir que él pues estaba en contra de la revolución y pues que se lo descabechan, como dicen, ¿no? Luego averiguamos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Lavoisier. Ok. Entonces, después de ese breviario cultural, ¿sí? Ahora sabemos que nosotros tenemos una escala que se llama espectro electromagnético, ¿verdad? Ya ustedes ya la dominan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Dónde tenemos rayos cósmicos, rayos X? ¿Verdad? Tenemos el ultravioleta, el cercano y el lejano, ¿sí? El visible, y aquí están los infrarrojos que cambiaban la temperatura, ¿verdad? De ese bulbo, de ese termómetro. Infrarrojo cercano, medio y lejano. Luego vienen las microondas, las ondas de radio, y también otras un poco más grandes, ¿no? ¿Sí? Donde, ¿verdad? La parte visible, ¿verdad? Y la luz infrarroja constituyen una pequeña parte de ese espectro que es un rango continuo de energía, ¿verdad? Ok. Y ahí está la luz, ¿verdad? Que la luz está compuesta por una parte, un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Donde van a estar, ¿verdad? A 90 grados uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces ahí vemos, dice que el diagrama muestra el plano de la luz polarizada, ¿sí? El cual, entonces, bueno, el cual también puede ser llamado, ¿verdad? Campos, bueno, que es un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo magnético, pues lo vamos a dejar así.
Ok. Entonces, cuando oscila, ¿verdad? La energía eléctrica puede ser descrita como una onda, ¿sí? Y la longitud es un ciclo en la oscilación o frecuencia, ¿sí? Esto ya lo han estado viendo ustedes, ¿no? Donde el número de ciclos que transcurren por un punto, esa es la frecuencia, ¿no? O ciclos por segundo. Y esto se relaciona a una fórmula que ya vimos, ¿verdad? Donde C es la velocidad de la luz, la longitud de onda y la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, ¿sí? Cómo nosotros podemos variar, ¿sí? La longitud de onda, ¿sí? Y eso a su vez tiene incidencia en la frecuencia o número de onda, ¿sí? Y a su vez en la energía, ¿sí? ¿Sí? Ahora vemos por qué aquí calentaba más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la longitud de onda, ¿sí? Es la luz, ¿verdad? O la longitud de onda de un rayo de luz se define como su posición en el espectro electromagnético, y eso por lo regular es más conveniente, por eso es el más conveniente el uso de números de onda que se definen como el inverso de la longitud de onda. Entonces, la energía de la luz está relacionada con la longitud de onda por la fórmula donde energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿sí? Lo que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz por la ¿qué? ¿Siguen ahí? Frecuencia. Por la frecuencia. Ok, ¿sí? Muy bien. Y dependiendo de cómo se varíe, ¿verdad? ¿Sí? Esa frecuencia, ¿verdad? Incide tanto en la longitud de la onda, longitud de onda, como en la energía, ¿sí? Ok. Y entonces, ahora sí, la radiación sobre el infrarrojo. Aquí le vamos a dejar y ustedes me van a decir la próxima semana, bueno, les dejo de tarea que lo vean todo esto, ¿sí? Para que podamos comentarlo la próxima semana. ¿Alguna duda? No, Ya nada más sobre el examen va a ser el martes, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que no me dejaba abrir, como no me dejaba abrir el sistema, quería saber de qué iba a hacer. Ah, pero ya los deja abrir. Ahí viene de qué va a ser, Ok. ¿sí? Si entras, a ver, déjame Ujú. entrar. ¿Cuántas decimales? Déjame. Caray. Dice que ahora tengo un error. A ver, continuar. Sí, nada más número. A ver. No me deja ingresar. Es que esta computadora no la había encendido últimamente. Creo que es mi antivirus, porque allá abajo sí pude ingresar ayer.
Ya pude ingresar. Mi antivirus es el que no quiere dejarme ingresar ahorita. Ok. Pues ahí está Max, está Claudia. ¿Verdad? Y otros 20 y tantos más están ahí. Sí, el examen es de desviación de la ley, desviaciones de la ley Bower, Lambert and Beer, las fuentes de error y un problema, y este se califica manualmente, o sea que lo tengo que calificar yo. Y déjame ver, 3 decimales. 3 decimales, por favor. A menos que ahí diga lo contrario. Con 3 decimales. Sí, de nada. Dice que para el problema nada más es el puro número, el puro resultado de la lambda máxima. Sí, déjame ver. Es lo que... Es que no me deja entrar tan fácil. Pero es esta computadora. Es que tienen que escribir. Tienen que escribir el procedimiento y las fórmulas que utilizaron. Si no mal recuerdo. Sí, 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 aparece una parte. O sea, viene el problema que te dice, sí, viene el problema que te dice que calcules, no sé, absorbancia, ¿no? Y tú le puedes poner siguiente, ¿sí? Y luego viene otra parte donde dice que tienes que escribir las fórmulas que utilizaste y los valores, o con la fórmula que utilizaste y la fórmula con los valores ya sustituidos en esa fórmula, ¿sí? Y si ustedes tienen que utilizar el epsilon, utilicen una E, ¿sí? Entonces sí hay espacio para ponerlo ahí. Sí, pues con el teclado más bien, ¿no? ¿Sí? Ok, déjenme salgo porque como que no me deja navegar a gusto aquí en esta máquina. Bueno, no me deja ni salir ya a la brava. Ok, muy bien. Entonces los veo la próxima semana. ¿Sí? Ya quedó el cable, esta conexión que había fallado. Era un cable allá en odontología, ya ven que toda la universidad está conectada y allá es donde falló el asunto. Esperemos que no
no falle pronto o no vuelva a fallar simplemente. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Entonces los veo la próxima semana. Sí, maestro, gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, maestro. Gracias, maestro.